Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Dónde y desde dónde? Con mucho gusto los saludamos hoy, martes 27 de junio del 2023. Pues hay que decir que es la última emisión de este mes, la última emisión en vivo de este mes, dado que ya la semana entrante pues estaremos en días de julio. Entonces, a lo que voy con esto es señalar que estamos pues prácticamente concluyendo, cerrando la actividad del mes de junio y que por el trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de estas un poco desde el mes anterior, nos convocaba ahora, por lo tanto, a la elaboración de una síntesis de lo trabajado durante este mes del padre, lo podemos decir así, dado que tomamos como eje para la realización del trabajo la celebración que hicimos, que hacemos en nuestro país, la celebración que hacemos del Día del Padre. Entonces, en esta síntesis, bueno, pues contextualizando un poco y hablándolo, por supuesto, hace un momento con la doctora Heiser, nos llevó en este trabajo de ir recopilando y, por supuesto, al mismo tiempo reelaborando, nos llevó a un título, a mí me parece que es sorprendente. Sorprendente la propuesta de hoy por parte de la doctora, para que armemos esta conversación y que es como título una pregunta. Y me parece una pregunta, un preguntón, creo que es mejor decirlo, una gran pregunta en este momento y es nuestro título para la conversación, que es ¿qué quieren las mujeres de hoy? Así es, nada más. Imagínense, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Y decía hace un momento que no dejo estar sorprendido en cómo en el trabajo previo con la doctora nos lleva a esta propuesta de tema cuando, fíjense, en lo aparente o en lo inmediato, se trata, claro, de hacer esta síntesis al respecto de lo trabajado del padre y del hombre también en las semanas anteriores. Fíjense cómo nos lleva esta elaboración, nos lleva la doctora a preguntarnos qué quieren las mujeres de hoy. Bien, y esto tiene que ver con lo que abordamos las semanas anteriores. Centralmente, ¿a qué me estoy refiriendo como contexto? Recordar que estuvimos señalando cómo el padre hoy en día se trata de un ser desmayado. Tratamos también el hecho de señalar simultáneamente y en relación con esto cómo el hombre en sí también es hoy en día pues devaluado, poco reconocido, digamos, en la importancia que reviste en nuestra cultura y mucho lo hemos estado señalando por lo que los discursos proponen. Los discursos primordialmente, el discurso de género, los discursos feministas, en el sentido de señalar primordialmente del hombre las características, por supuesto conocidas, pero como si no hubiera nada más que decir del hombre. Es decir, el hombre es desobligado, es el violento, el agresivo, el asesino incluso, el que asesina a las mujeres. Como del padre también, señalar que se trata de, principalmente en nuestros días, en nuestro tiempo, de aquel que no cumple con su función. Es decir, el que abandona a la pareja, abandona a la madre en la función que, como señalábamos, no solamente es de crianza, como también se propone en los discursos, sino nosotros hemos estado lanzando la pregunta de ¿qué padre hoy? ¿Qué padre para el siglo XXI? Y esto tiene que ver con recuperar, por lo tanto, y señalar la función del hombre, la función del padre en la constitución de la vida psíquica de los seres humanos, y en ese sentido, señalar, como lo hemos hecho, el papel que juegan estos discursos, socavando la función tan importante que tiene tanto el hombre como el padre.
Entonces, en ese sentido, y para ir terminando yo con esta introducción y contexto, lo que veíamos con la doctora es que no podemos ser ajenos, por lo tanto, a los signos de nuestro tiempo, a los signos en cuanto a los cambios geopolíticos en nuestro mundo y cómo desde estos cambios, estas líneas que van marcando un sentido de transformación, no podemos no ser atentos a ellos, ser críticos, ser analíticos de hacia dónde apuntan estos cambios en cuanto a el sostenimiento de intereses en lo político, en lo económico, por supuesto, y el papel que dentro de esto juega tanto hombre como la mujer. En ese sentido, lo que la doctora nos señalaba, bueno, pues tenemos que tener muy claro cómo hoy en día las mujeres están llamadas a asumir cada vez más el liderazgo en nuestro mundo. Entonces, fue por ello que, tomando esto en consideración, la doctora nos llevó al hecho de preguntarnos, bueno, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Porque con los cambios que se vienen presentando en nuestro mundo, en la geopolítica, en la economía, en todos, bueno, diversos, distintos aspectos de nuestro mundo, eh, el papel, el lugar que tiene la mujer hoy en día es pues es, ¿por qué no decirlo? Es único, es de una importancia como en otro tiempo no lo había tenido. En ese sentido, la doctora nos señalaba un ejemplo y tenemos que ser muy claros en que no es azaroso en este contexto que nuestro ejemplo, nuestro país, como no es azaroso que en la actualidad sea precisamente una mujer quien ahorita, por cómo va la tendencia, por cómo se escuchan las opiniones en cuanto a la política en nuestro país, y el cambio que ya viene, el cambio de gobierno que viene para el año entrante, no es azaroso que suene con tanta fuerza como nunca antes el nombre de una mujer, la posibilidad de una mujer para gobernar nuestro país. Bueno, entonces fíjense, todo esto como contexto para llegar a la pregunta de qué quieren las mujeres de hoy, qué es lo que nos propone la doctora para armar esta conversación donde siendo martes, siendo el espacio de palabra de hombre, saludo por lo tanto a mis colegas que ya están acá. Están de vuelta, hay que decir, con mucho gusto. Al que estuvo más ausente, saludo primero, porque ya regresó y aquí está, con una discreta sonrisa, pero aquí está nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Así es, ya estamos por acá, con mucho gusto, sobre todo con el gusto de estar con mis colegas, acompañarles y de conversar. Y vaya pregunta, vaya tema el que tenemos para hoy, sobre todo, digamos, el llamado de la doctora siempre es estar, digamos, como punta de lanza, diría yo, ¿no? Ella siempre nos encamina a estar unos, unos o muchos pasos adelante de qué es lo que se está gestando, qué es lo que se está dando, sí en el mundo, pero sobre todo también abrir las preguntas y los cuestionamientos eh, para la formación de los analistas, ¿no? Para poder transmitírselo también a nuestro público que nos escucha y que muy ávidamente también participa, ¿no? Porque han dejado comentarios, Ujú. que cada palabra la consideramos y la tomamos muy en cuenta, pero también abrir las preguntas, como decía, bueno, que no se, finalmente, valga la redundancia, es decir, la expresión es mala, pero bueno, abrir las preguntas que no se han hecho, que no nos hemos hecho, ¿no? Y créanme que pues no las van a por ahí a localizar en algún otro lado, no. Se plantean aquí en Freudiana Radio, principalmente producción de la doctora Silvia, que nos pone a trabajar ávidamente, ¿no? Apasionadamente. Ujú. Sí. Y pues bueno, abrir una pregunta es, creo yo, apuntar a lo desconocido, ¿no?
en aquello que siempre bueno, que nos mueve de lo exterior o que ¿por qué no decirlo?, nos atemoriza de lo exterior, pero también de lo propio, de lo más profundo, podemos formular una pregunta. Ujú. Y que, por ejemplo, esta pregunta que tenemos para hoy como título del programa, vaya que es una pregunta que, diría yo, puede poner el mundo de cabeza, ¿no? Ujú. ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Y digo que puede poner el mundo de cabeza porque de hecho pues, estamos en ese movimiento tan intenso de un cambio radical de del devenir de la historia de los seres humanos, ¿no? No porque las mujeres no hayan tenido por supuesto, una participación en el devenir histórico, ¿no? Eso sería, pues, digamos, decir tonterías, sino, y creo que lo señalaba la doctora Lozano en la emisión de ayer, ¿no? Las mujeres siempre han participado dentro del patriarcado, ¿no? Cuando se hablaba brevemente sobre una pregunta que hizo un radio escucha. Ujú. Sino que más bien, pues, cada quien desde lo que podría yo decir, fantasea de lo que puede ser el patriarcado o el lugar del hombre o el lugar de la mujer, pues desplaza qué lugar ha tenido la mujer. Y también, por supuesto, el hombre. ¿A qué voy con esto? Bueno, que esta pregunta y el contexto que nos da Germán de qué quieren las mujeres de hoy, es no nada más en lo concreto de qué quieren, sino cómo todo lo que acontece en el mundo actualmente, digamos, lo que moviliza el acontecer actual, principalmente tiene como protagonista, digamos, a las mujeres. Ujú. Guste a quien le Que guste. no queda otro, ¿Cómo? es que no queda otro, ¿no? ¿Sí? Pensé muy rápidamente, Misa, perdón, Sí, 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 en el par, es sí. decir, de la especie humana, hombres y Ujú. mujeres, al caer, al pulverizarse, como dicen los lacanianos, ¿no? Al caer la imagen del padre, la figura del padre, y como lo señalaba muy bien Germán, el hombre desmayado, pues no queda otro. De esos dos, quien sigue, voy a decirlo así, no es porque esté formada, a veces pareciera ser que sí, quien sigue es la mujer. Y creo Ujú. que bueno, lo pensé Sí, así, sí, sí, sí. lo dejo concluir, pero lo pensé así, ¿no? Pues es quién más, después del hombre, si el hombre está pulverizado, desmayado, debilitado, Y caído atemorizado también, y ¿no? Por la atemorizado, palabra de las mujeres. exacto, pues Ujú. podríamos decir, pues, ¿quién sigue? Bueno, eso pensé, lo dejo concluir. Sí, sí, sí. Y pues, más que concluir, será nuevamente tocar ese punto de cómo la pregunta de qué quieren las mujeres de hoy, digamos, en todo el panorama que hablábamos fuera del aire, pero también el que introduce Germán, que nos da Germán, es como hacer una síntesis del trabajo, sí del mes, pero también diría desde que hemos estado trabajando en este año, pero también cómo es el esfuerzo de síntesis de, diría yo, de todo lo que podamos abarcar, de ¿cómo decirlo? Pues de qué está ocurriendo con el mundo Ujú. y abrir las preguntas necesarias para que el público que nos escucha ujú, pueda producir, pueda contestarse a ellos mismos, pero que también puedan conversar con otros. Ujú. De, oye, escuché esta pregunta y a ti, ¿a qué te suena? ¿Tú cómo te la contestarías? ¿No? ¿Qué respuesta darías? Porque indiscutiblemente que hay veces que esto se puede aterrizar muy, muy sencillo, ¿no? Aparentemente, sobre todo los hombres. ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Ujú. Entonces, digamos, ya en lo concreto de la experiencia, creo que los hombres son los que obviamente más nos sentimos
bueno, frente a esa pregunta, frente a esa incógnita, pues hay veces que corremos detrás del sillón, por ejemplo. Ajá, ajá. O bien, ahí vamos valientes a contestar la pregunta y resulta que no era lo que nosotros pensamos. Ujú. Pero finalmente el hombre ¿cómo diría yo? Se mueve, se atemoriza, le da miedo, o va tras eso, tras a la conquista, en fin, toda la historia, diría yo, de este par que decía Einar, podemos hablar, es decir, podemos condensarla en esa pregunta, ¿no? La pregunta apunta a algo desconocido, Que finalmente. además es una pregunta freudiana, ¿no? Es decir, planteada en su origen por Freud. Este, Freud dijo lo suyo en su momento, Lacan la retoma, también dice lo suyo, hasta hay por ahí un librito de Colette Soler de lo que Lacan dijo de las mujeres, pero no deja de ser vigente, no deja de ser actual, porque aunque Freud pues nos entrega mucho de lo que él descubre en relación a lo femenino, e insisto, y Lacan no deja de ser lo suyo, para nosotros no deja de ser vigente por lo que usted mismo acaba de agregar, ¿no? De que para nosotros los hombres pues es algo que nos llama, pues sí, nos lleva a decir que quieren, ¿no? Y que a veces, como usted bien lo viene diciendo, a veces el hombre se precipita muy rápidamente a responder o a taparla, ¿no? Esa expresión ya cotidiana de están locas, ¿no? Y que ahí taponea en Ujú. vez de hacerse la pregunta. Pero creo que no deja, independientemente de todo lo que ya nos entregaron Freud y Lacan, no deja a nosotros de cuestionarnos, sobre todo porque, como bien lo decía Germán, si venimos de un trabajo del mes en donde estuvimos hablando de el padre, pues, en todos sus aspectos, ¿no? Como autoridad, como figura, el de carne y hueso, ¿no? El del nombre, todo eso. Y que, pues, a estas alturas creo que todos podríamos de alguna manera constatar o coincidir en que, pues, está caído. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos también para la mujer? Es decir, no solo para el hombre, es decir, la caída del padre no es nada más consecuencia para el hombre, que evidentemente sí, también ya lo hemos hablado, los hombres nos tenemos que cuestionar aquí qué lugar para nosotros, pero también son consecuencias para las mujeres. Y me da la impresión que creo que la mujer, lo planteo más bien como algo que estoy pensando, no como una respuesta, porque usted decía bien, ¿no? Hay que preguntarnos, esto hay que abrir las preguntas. Me da la impresión que la mujer colocada muy rápidamente en igualdad al hombre, en ser el semejante del hombre, se ha precipitado, ahorita lo estaba pensando, se ha precipitado o se ha apresurado a colocarse muy rápidamente a ocupar ese lugar. Este, pero creo que no tanto su función. Si quiere el lugar, pero creo que no está dispuesta a llevar a cabo la función. Pienso en la función en tanto que el padre de la tradición, era ordenadora, lo hemos hablado acá también muchas veces, ¿no? Todo lo que de orden introducía en la cultura. No me refiero específicamente al orden en la familia, sino en la cultura en general. Esa era la función, ¿no? De establecer un orden, que evidentemente no era ideal ni perfecto, pero había un orden, ¿no? Entonces me parece que quiere su lugar, pero no tanto su función. Y aquí apuntalo a algo que, pues incluso ya lleva mucho tiempo diciéndose por voz de las madres que crían a los hijos sin un padre o un padre lejano, que han dicho con el paso del tiempo, he sido padre y madre a la vez. Pero que sabemos que eso pues es un dicho, ¿no? Y que si bien han hecho sus sacrificios, su trabajo, su esfuerzo y han resuelto muchísimas cosas, que por supuesto en la vida de un sujeto tiene su lugar y su valor y en lo social también tiene su valor,
bueno, sabemos que pues ese es un imposible, ¿no? No se puede Es hacer, un pero creo que imposible, pero también ya implicó un movimiento de economía. Es decir, cuando dicen he sido padre y madre a la vez, pues es finalmente hablar de cómo la familia ya no es, pero cómo tomaron el mando, ujú, y siempre han sido administradoras del hogar, bueno, en décadas recientes, no en siglos recientes, diría. Pero vemos cómo está dicho la transformación de la economía, ¿no? Ujú. Ujú. Cómo entra la mujer a la participación de la economía mundial, ¿no? Sí, de siglos atrás, pero aquí lo vemos en un dicho muy concreto, ¿no? Ujú. Soy padre y madre a la vez, ¿no? Bueno, pues ahí está ¿cómo? La diversidad sexual. No, no, eso no es cierto, ¿eh? No me vayan a creer, eso es broma. Pero, pero, pero sí, como esas entradas, por eso ahorita quería intervenir, como está dicho, el, la entrada de la mujer, pero cómo están ya encaminadas a gobernar, ¿no? Y lo decíamos hace un tiempo aquí en Freudiana. mm, de hecho, lo comentábamos con mucho gusto y estábamos todos. Estaba la doctora, estaba Giselle, me parece que estaba Valeria, estábamos nosotros, que nos hacía falta en ese momento era, me parece, Oscar, cuando el presidente celebró el Día Internacional de las Mujeres, Sí. ¿no? Estuvo presente, digamos, conmemoró, perdón, participó en la conmemoración y veíamos cómo la presencia de las mujeres en cuanto a las cámaras altas y bajas, es decir, diputados y senadores, y ahora la posibilidad de que una mujer pueda aspirar a la presidencia y realmente que en la concretud de que sea posible, es impresionante. Yo recuerdo una de las primeras elecciones que para mí fueron trascendentes, fue la de Cedillo, que compitió con bueno, estaba hacia el camino hacia la presidencia una mujer, me parece del Partido del Trabajo, y no recuerdo muy bien su nombre, pero sí Patricia recuerdo que Mercado. ah, creo que sí, Creo que creo era que, Patricia Mercado. pero recuerdo que era una mujer elegante, Ujú. ujú, y que a mí se me quedó grabada la imagen de una foto de un documento que hizo el IFE, para, pues, digamos, hacer todo el recorrido de, de la transformación democrática que se estaba dando en el país. Bueno, inicio de la transformación democrática, porque el Mm. PRI estaba más que presente, pero el hecho de que haya participado una mujer en el debate, eso fue, bueno, ya recordé, estaba en la secundaria y eso fue impactante, o sea, recuerdo a mis compañeras que eran una mujer en la política, ¿qué hace ahí, no? Y otras no, a lo mejor esto va a cambiar pues el mundo. La misma maestra que nos estaba animando a participar del debate decía, es que esto no ocurría, o sea, sí había ocurrido antes, pero no como esta presencia en el debate. Y era la emoción de decir cualquier cosa, Ujú. pero la maestra de la secundaria, su nombre era Noemí, maestra de español, nos invitaba a hablar sobre qué habíamos visto en el debate, ¿no? Entonces debatíamos sobre todo, hablábamos de los más mínimos detalles, pero lo que era trascendente, al menos para mí, había una mujer, digamos, presente, y sabíamos que iba a quedar un hombre, sabíamos que iba a quedar el priista, Cedillo, ¿no? En ese entonces. Pero ahora, es decir, era una certeza, pero ahora no. Ujú. Creo que Ujú. ahora la Y bueno, vivencia. hay sí, hay un impacto ahorita que me genera la noticia que estamos hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, en la medida en que justo las candidatas anteriores, cuando se hacía presente la imagen o se hacía presente la elección, muchos iban del lado de para convocar el voto de las mujeres. O sea, era en esa posibilidad del género. Ahorita, bueno, del género y el cambio, siempre era en esa dualidad.
el género y el cambio. Entonces, el cambio desde una mujer. Ahorita lo que se está presentando es no una imposición desde ser mujer, sino de una persona política, por una parte, y simultáneamente alguien que va a continuar la transformación, o sea, que va a seguir el cambio o que va a seguir la vía hacia el proyecto de nación que se tiene. Entonces, ya es una participación de una mujer desde otro lugar, es una participación diferente. Sí, dígame, doctor. Ahorita que dice Oscar, desde otro lugar y reconocimiento, Sí, porque por lo que decía Misa hace un momento, en el fondo, digamos que todos sabíamos que no tenía chances. En aquel momento, creo que sí era Patricia Mercado, o sea, no gozaba del reconocimiento en el sentido de que seriamente se le considerara como candidata a la presidencia. De Exacto. forma implícita había no un reconocimiento, sino se sabía y se decía que era más bien como el cumplir con las formas. Y también se decía y se ha dicho hasta la fecha dentro de las estrategias que por muchos años tuvo el PRI para hacer los fraudes electorales, pues se aplicaban el divide y vencerás. Es decir, mientras más podía también dividir el voto, le era benéfico en el sentido de que no dejaba de esa manera que se organizara una cantidad pues realmente significativa de votos que pudieran ir en su contra. Entonces, lo que quiero señalar con esto, Oscar, por decir, es que no había tampoco el reconocimiento, no se le reconocía. Respetuosamente, bueno, pues ahí estaba, pero en el fondo no había un reconocimiento a su capacidad como mujer de verdaderamente poder gobernar. Y eso me parece que es lo que ahora sí ha cambiado. Eso es lo que sí se considera perfectamente capaz, o sea, tanto posible como capaz de que eso sea posible de llevarse a cabo. Espérenme, Misa, creo que ya quería hablar, pero solo un detalle, porque ya nos seguimos en la conversación. Entonces, hace un momentito escucharon a nuestro colega Oscar Hernández, a quien le damos una bienvenida, sí, aquí está. Exacto, sí. Y antes de eso, con dos impetuosas e intempestivas colaboraciones, también ya lo escucharon, a nuestro querido colega que igualmente ya volvió con nosotros después de su ausencia la semana anterior, Einar Hernández. Estamos acá. Y por último, nada más, ahorita le doy la palabra a Misa, solo queriendo hacer un comentario entre paréntesis. No le creo que estuviera en secundaria. Yo creo que estaba ya como en la universidad. No, ¿cómo que estaba en secundaria? Y ahorita todo regresó a mí. Esas son las maldades de Germán, que no se quiere quedar arriba, que es el mayor Como de el los que estamos mayor, presentes. Exacto, no se haga. Todos los radioescuchas sepan. Sí, no quiero ser el más viejo. Pero no, no, recuerde, el de mayor edad es también el de sí, mayor el más sabiduría, sabio. ¿no? Tiene que lanzarla ahorita, Dé hacerla cabida a su valer. sabiduría, Germán. Ujú. Eso, ahorita Sí, pero mismo. a lo que iba es como, no es cualquier cosa. Es decir, la palabra de una mujer siempre ha intrigado como incógnita a los hombres, siempre. Ujú. Y más su palabra. Pero creo que ahora está más a la mano, ujú, digamos, casi en crudo, ajá, como creo que también lo comentaban en la emisión del martes pasado, ya no es ¿cómo se dice? No es la representación ahí, la faramaya de una mujer ahí medio compitiendo en el caso de la política, Sí. sino la posibilidad de que sí gobierne una mujer este país. Eso, Lo, como una... lo, Ajá, lo perdón, estamos Misa, viendo, perdón. lo estamos viendo ya en el Estado de México, que estaba aparentemente súper ganado, pero por toda la descalificación, todo lo que ha ocurrido con, digamos, la oposición, ahora llamada la oposición. Pero hemos pasado de lo dicho anteriormente a que ahora sí
No porque antes no hubiera sido posible, pero espero que lo pueda transmitir de cómo ahora sí la palabra de la mujer atemoriza al hombre al punto de paralizarlo. Comentaba, no recuerdo si todavía alcancé a comentar en una de las emisiones, cómo los alumnos, fue reciente, de hecho por eso me ausenté, por un curso, digamos, extraordinario que se dio, me llamaba la atención de que los alumnos jóvenes, los hombres, no quieren participar. Y en un receso uno de ellos me decía muy, muy temerosamente, pero en serio, temerosamente, así temblando, su Ajá. voz temblaba y titubeaba al tratar de decirme lo siguiente, no sé cómo decirle que pienso mis participaciones, pero no las digo porque no se vayan a ofender mis compañeras. Y entonces los hombres que se habían quedado dijeron, bueno, es que hemos padecido eh, que nosotros queremos decir algo, pero nos malinterpretan o, digamos, lo llevan al extremo de que somos exhibidos como los peores, e incluso en los tendederos, y ya, no, ya por eso no queremos hablar. Yo por eso no hablo, hablo muy poco, hablo cosas muy concretas, así donde no haya posibilidad de que se me malinterprete, sobre todo en estos temas. ¿Qué temas estaba yo hablando? Bueno, que me hablaran sobre todo yo, pues bueno, que me hablen ellos, más que yo exponer, que me hablen de cómo en sus vidas cotidianas, los efectos que hay de las dificultades en las relaciones entre hombre y mujer, así en concreto. Entonces es el temor de poder hablar. Estaban, en su mayoría eran, vamos a poner, 10 mujeres y 4 hombres, ¿no? Entonces, vemos el efecto ya en lo concreto del gobierno, es decir, de cómo, del poder, de la presencia de una mujer en este caso en un aula, en un salón de clases, pero también de, bueno, que el hombre en su debilitamiento no pueda decir, no pueda hablar, porque se le van a ir encima. No sabemos si eso es verdad o no, lo dejaría abierto, pero nada más es de cómo, de estar frente a la posibilidad de que, y creo que eso sí lo traje hace 2 semanas, de que la vida entera, no sé si lo recuerdan, de que la vida entera de un hombre esté destruida, que por ser, digamos, señalado o acusado de machista o denunciado por una mujer, sin que necesariamente sea verdad, que ha habido casos así. Entonces vemos un gobierno y la posibilidad de lo femenino, bueno, de las mujeres, de ahora sí establecerse, pero en lo concreto y el efecto en crudo. Ya no, pues sí, es la que participa, pero va a ganarse dicho. Qué padre, qué bonito. Ya no es esta representación. Bueno, pues sí, es como el teatro, es la palabra que buscaba, es como el teatro de que, pues, de la democracia. En el caso de nuestro país, pero mundialmente, alrededor de las mujeres, y creo que lo hemos hablado en otras emisiones, bueno, se ha hablado mucho y trabajado de cómo hay toda una economía alrededor del papel de la mujer en el mundo, ¿no? De la reproducción, lo que señalaba la doctora Lozano la semana pasada, eh, de la probeta, ¿no? La posibilidad de hacer todo un mercado alrededor de ya no tanto bueno, de tener hijos, pero de probeta, ¿no? O del alquiler de matrices, que eso también lo ha trabajado mucho la doctora, ¿no? Los mismos discursos de género, hay toda una economía alrededor de los discursos de género. Es decir, todo se capitaliza, pero está alrededor principalmente de las mujeres. Lo que está alrededor, creo que de la economía de los hombres es pues, el antidepresivo y las pastillas para la impotencia, ¿no? Pero digamos, quería señalar este movimiento que hay mundial alrededor de las mujeres, ¿no? Y de su, como diría, de su participación actual.
Em, A mí me gustaría agregar algo ahorita en lo que viene diciendo, doctor. sí. Este, en el transcurso ahorita de la emisión y antes de entrar al aire, se me había ocurrido lo siguiente. Dice, pareciera ser que es necesario desmayar al hombre o a la figura del hombre para darle un lugar a la mujer. ¿Esto en qué sentido? En el sentido que venimos trabajando de cómo para que surja una representación en la mujer se le tiene que quitar o se tiene que desmayar al hombre para lograrlo. Eh, Ahorita sí me suena paradójico porque ya vimos que en algún momento tanto la figura de papá y la figura de mamá conviven simultáneamente. No es que uno sea más que el otro, pero cómo este tipo de empuje se ha ido llevando incluso hasta la palabra del papá o hasta la palabra del hombre. Ahorita estoy haciendo un símil entre los dos, porque va del lado de lo que representa la palabra del hombre y la figura del padre. Ujú. Ahora bien, esto ya me está metiendo en rollos muy, o más bien en situaciones o en ideas muy delicadas. Principalmente lo necesito reconocer. El título del programa de hoy, pues claro que a uno lo pone en una situación diferente. Es decir, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Ya lo decía el doctor Misael, lo decía también el doctor Germán, es un paso al vacío, es ante lo desconocido, ante pretender suponer qué es lo que quiere una mujer y ante eso, pues uno está mal porque eso no es. Entonces a uno lo pone de antemano en una situación muy particular. Ahora bien, Sí. aquí el conflicto, sí, lo puedo decir como aquí el conflicto que puede llegar a aparecer es cómo de esa mujer que es desconocida va a ocupar o va a ser representante, por ejemplo, en la política, de un puesto político, o a lo mejor en un trabajo, en un puesto de reconocimiento, en un puesto científico. Eso es eso es lo que me llevaba a pensar. Y bueno, regresando a esto, Pero es es la pregunta finalmente, perdón, Oscar, sí, que siempre se hace, o que se hace un hombre, ¿no? O que me refiero a eh, qué es lo que se juega en una mujer. Eh, es que no quiero formular la pregunta así con los términos, ujú, ¿Cómo? pero ¿cómo? ¿Cómo, En cómo los no la quiere términos formular? teóricos en relación a su goce, ¿no? No, 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 sino cómo se mueve la incógnita de qué va a suceder con una mujer en la política, por ejemplo. Ujú. Ujú. ¿Qué va a plantear? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Ujú. Por eso decía, no lo quiero llevar a ese punto teórico, porque pues, se cancela la posibilidad de abrir las preguntas y Ujú. sobre todo escapa de la concretud de la vida cotidiana, ¿no? De lo que está a la mano de nuestros radioescuchas, ¿no? Ujú. Pero sí decirlo de otra manera, ¿no? De que pues está esta gran pregunta de qué quieren las mujeres de hoy y siguiendo esa línea diría, bueno, ¿qué va a ocurrir o qué ocurriría con nuestro país si gobierna una mujer? Ujú. Es de una intriga, es decir, a mí me intriga en el buen sentido de, pues, ¿qué ocurriría? Porque siempre hemos estado, sido gobernados por los hombres, porque el Ujú. mundo ha sido Ujú. principalmente gobernado por los hombres. Ujú. Y tanto dirigido también por los hombres. Las grandes guerras, ajá, digamos, las decisiones radicales que han modificado los cursos de la historia, pues están los hombres. Principalmente, no es que no haya habido la participación de las mujeres, ¿no?
Ujú. Y más ahora que se sacan a la luz eh, en estos estudios de género de, bueno, sí hubo grandes descubrimientos por parte de los hombres, pero también de las mujeres. Pero también de las mujeres. Y cómo participó Ujú. X mujer en el curso de la historia. Es que nunca se ha desconocido. Es decir, han estado ahí presentes en la historia. Ujú. Pero el hecho de que ahora se saque a la luz por parte de los estudios de género y que se les dé aparentemente un lugar que antes no se les daba, habla de cómo el mundo, es decir, las mujeres, están poniendo en juego su dominio, ¿no? La búsqueda de un dominio. Ujú. Ujú. Y ahorita que escuchaba a Oscar decir que el hombre estaba adormecido, decía, chin, las mujeres ya no están entoloachando y nosotros ni por enterado. Yo ya te traje aquí tu té. Ay, qué padre, mi té favorito, ¿no? Ujú. O te traje un cafecito para la tarde. Y pues a lo mejor ya todos los hombres nos tienen entoloachados. No, y ¿No? fíjese, Misa, y decía usted Era un ahorita, movimiento clásico, ¿sí o no? Sí. sí, y decía usted, Misa, ahorita, en el chiste, decía, bueno, y ni nos damos cuenta. Eh, pues justo yo creo que en muchísimos casos es lo contrario. O sea, me parece que lo que es cada vez más claro es que el hombre se da cuenta. Y creo que de lo que somos testigos y que también, no testigos, lo digo en un sentido pasivo, sino lo que también recibimos en la clínica es la experiencia de muchos hombres que son perfectamente conscientes de eso. Por eso tomo lo que usted decía, Misa, de su chiste. No es que se dan cuenta, es que se dan cuenta y la cuestión es cómo en muchos hay un acomodamiento, pues que le viene muy bien al hombre para no hacer y no producir mayores esfuerzos, no producir su mundo. Aquí lo hemos señalado, recuerdo que hace poco Oscar nos hacía ese señalamiento al respecto de cómo el hombre en el debilitamiento actual no está más enfocado en la construcción de su mundo, partiendo Mm. de lo que hace un momentito decía Misa, la doctora nos lo decía, partiendo de lo que había sido una tradición, cual el mundo había sido de los hombres. Entonces, de una manera, digamos, automática, o ya al cabo de tantos años, podría decir yo, de una manera natural, pues el hombre estaba convocado a continuar con esa dinámica y por lo tanto, pues seguir haciendo del mundo su mundo y producir, proponer, crear. Entonces, contrario a ello, y por lo que usted decía como chiste, yo creo que sí, muchísimos se dan perfecta cuenta, pero están muy cómodos, en esa situación y sin cuestionamiento. Entonces, como nada más en la expectativa de ver qué es lo que hacen las mujeres, pero sobre todo, esto también pensaba, como con la pregunta de hoy, lo que nos propone la doctora, también me parece que ahí hay un cambio al respecto de la posición del hombre en relación con su mundo y con la mujer. Y es lo siguiente, ¿cómo ante una pregunta como la que hoy nos propone la doctora, creo que la diferencia hoy en los hombres es la ausencia de un compromiso con esa pregunta? Es decir, en un momento dado se puede hacer la pregunta, se puede hasta planteársela teóricamente, pero sin un compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otro tiempo, en una postura distinta, el hombre abordaba esa pregunta comprometiéndose con ella y sobre todo comprometiéndose con la mujer. Ujú. Más, dicho de una manera más cercana, comprometiéndose con aquella que nombraba como su mujer, con su esposa, con su pareja, con la mujer con quien establecía un compromiso. Había un compromiso, valga mi redundancia, con saber qué quiere, qué quieres, qué necesitas, qué te hace falta, esto, el compromiso con qué quiere la mujer de. Y ahora, ahí es donde señalo, me parece que no hay ese compromiso. Entonces, estamos convocados a abordar este cuestionamiento como signo de nuestro tiempo y lanzar investigación, lanzar más preguntas
en el sentido de qué quieren las mujeres de hoy, pero sí quería decir que creo que un cambio ahora es una ausencia de compromiso en el hombre particularmente a la hora de abordar un cuestionamiento tan importante como este. A la Bueno, me hora de llevó, abordar un cuestionamiento como este, por el lugar que además este cuestionamiento tiene en la constitución de nuestro mundo en el siglo XXI. Ahora, eso va para los hombres, ¿no? Es decir, es algo a mí me Sí. parece muy pertinente que usted lo plantee porque como hombres no lo tenemos que plantear, cuestionar, tomar, es decir, sí, qué bueno que lo señala porque pues, creo que para muchos hombres ni siquiera se lo plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante que lo señale, pero eso es del lado del hombre. Eh, si regresamos al lugar de la mujer, si bien están todas las condiciones que ya fueron mencionadas, todas las condiciones sociales, para que ella gobierne y dirija el mundo, creo que en los dos ejemplos que ponían tanto Misael como Oscar más por el lado de que eso pensaba y Misa por el lado de algo concreto, es decir, algo que se ha ocurrido. En los dos casos, sea por el lado de que al hombre se le requiere desmayado, o sea por el lado de que cuando ya la mujer está en ese lugar, el hombre no puede hablar, no puede, digamos, hablar, dar su palabra. Creo que eso nos señala muy bien el lugar que de alguna manera están tomando. Es decir, sigamos en la línea, y creo que en eso coincidimos, o vamos en la misma línea, de plantear lo que las mujeres quieren, que si bien están llamadas, dirigidas en la actualidad, no llamadas, dirigidas a gobernar el mundo, eso no da por hecho que la dirección, el gobierno que están tomando, sea en favor del lazo social, sea en favor del bienestar de la comunidad, sea en favor de la producción de la cultura, sea en favor, por eso al principio yo decía, el lugar lo han tomado, la función quién sabe. Es decir, si cuando la mujer se coloca ahí, como decía Misa, lo que provoca es que el hombre no solo no pueda, sino no quiera hablar por el temor, por lo que sea, por lo que eso está provocando. O si para tomar ese lugar requieren desmayar a los hombres, entonces, ¿desde dónde se están colocando? ¿Hacia dónde se van dirigiendo? Y ahí creo que el psicoanálisis nos da mucha materia prima, porque sabemos que mientras la mujer no haga de ella misma, mientras ella no se lleve, no tanto aún de, pues ahora estoy en este lugar y se va a hacer lo que yo diga, que eso es evidentemente una posibilidad que ahí está, pero mientras ella no se lleve, me cuesta trabajo decirlo, a una ley, a ponerse la ley ella misma, sabremos que la consecuencia inmediata ahí va a ser lo que decía usted, Misa, que no quería plantearlo en términos teóricos, es la satisfacción de su goce. Y sobre eso no hay nada que la detenga. Entonces, me parece que sí, los psicoanalistas podemos plantear con mucho cuidado, pero además mostrar esto que el psicoanálisis sí nos muestra de lo femenino, es que las condiciones sociales pueden estar muy bien puestas, pero mientras la mujer no haga un lazo eh, amoroso, un lazo en donde ella, no quería decirlo, lo voy a tener que decir porque no tengo otra forma ahorita, ¿no? Mientras ella no se introduzca la castración para ella misma, las consecuencias serán terribles. Entonces, aunque lo social esté bien puesto, ahí no hay garantía. No hay garantía, no tenemos garantía. Ahorita no podríamos decir, ay, bueno, si llega Sheinbaum, híjoles, el proyecto de la cuarta transformación seguirá intacto. No dudo que ella lo quiera llevar honestamente, honradamente, que ella haga un compromiso con eso, que ella haga un esfuerzo, pero no es garantía. Es decir, no podemos decir que porque ya les toca, si me permiten la expresión, que porque ya les toca, lo va a llevar exactamente como lo llevaría un hombre, y en eso tampoco estoy diciendo que el hombre sea mejor, pero no puede ser igual, porque si no también
caeríamos en que pues en algo son iguales, ¿no? O que como las condiciones sociales están puestas, pues ya también lo pueden llevar, lo voy a decir así, en la misma dirección de construcción de una nación. Ahora que usted lo menciona, claro que hay una ilusión que a mí se Exacto. me hace muy, una ilusión en términos de anhelo, muy linda, ¿no? Y lo digo, sonriendo, de cómo se espera que si una mujer entra en el gobierno, en los gobiernos, cómo lo han dicho, ¿no? Lo que usted dijo ahorita de ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo se juega esa ilusión, ese fantasear de que, bueno, lo van a hacer distinto, lo van a hacer mejor, lo van a hacer amorosamente? Es decir, todo lo que se juega alrededor de híjole, aquí sí me voy a permitir la expresión así concretísima y ramplona pues, del amor de las madres, ¿no? Mm. Me refiero a, ay, qué padre, va a gobernar una mujer, entonces va a ser todo florido y colorido, aunque hemos visto que con Sandra Cuevas que no, todo es gris, todo es gris, todo lo pintó de gris, toda la delegación la pintó de gris. Todos los juegos artísticos que eran creados arquitectónicamente para que el niño se relacionara con el espacio, la profundidad, la estética. No, lo pintó de gris. No sé si han visto las noticias. Entonces, una cosa es la ilusión que es bellísima y otra es lo concreto, ¿no? Esperemos que no sean Sandra Cuevas, ¿no? Pero Pero, Misa, espérenme porque usted y no, Einar me llevaron a pensar córrale, en el córrale, que amor, ya quiero decir. en el amor en relación con la pregunta de hoy de qué quieren las mujeres, ¿no? ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Si hablan y plantean de relaciones sexoafectivas, porque son ellas quien lo formulan principalmente. Ujú. Si plantean y hablan de relaciones sexoafectivas y no de amor, ¿qué quieren Mm, las mujeres si son ellas quienes hablan de las nuevas masculinidades? Porque vino del discurso de género, pero puesto principalmente por las mujeres. Si Ujú. hablan de nuevas masculinidades y no de demandar al hombre, ajá, serlo aunque el hombre no sepa cómo serlo, pero que la demanda femenina lo puede poner en ese lugar, de bueno, pues ya de mientras, ya me dijo que arregle aquí el contacto eléctrico, pues me voy a electrocutar, pero pues, órale, le entro, sin saberlo. Bueno, ahora ya con los tutoriales, ¿no? Uno ahí anda solucionando todo con tutorial. sí. Digamos que concretamente ya sale de apuros, de ocupar ese lugar de ser un hombre útil y no inútil. Ujú. Ajá. Aunque la vivencia se sostenga de chin, ¿qué voy a hacer, no? Ujú. Y también, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Si hablan no sé si han escuchado este término de responsabilidad afectiva, es muy Ujú, gracioso. sí. Ajá. Y no, digamos, de amor, otra vez, pero también no ha habido un cuestionamiento, al menos yo he buscado pues, un libro o algo, una publicación, donde se abra el cuestionamiento de la crueldad de las mujeres, históricamente, ¿no? De que se abra la pregunta de por qué la crueldad de las mujeres y cómo han participado eso, incluso, pues vaya, cómo se ha jugado en esa crueldad en los hombres y en las mujeres, me refiero a la familia, ¿no? Ujú. Esas cosas no se hablan, no se ponen en juego. No, y ahora un nuevo término en relación a esto, bueno, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Como ahorita venía diciendo, si las mujeres están hablando, ya no, bueno, sí de responsabilidad efectiva, híjole, se me está escapando, pero también están hablando de, ay, ¿cómo es esto? Va en la misma línea de la responsabilidad afectiva. Eh, híjole, se me escapó, y es que no lo anoté. Pero Ahorita toda esta regresa. serie de terminajos Sí. que desplazan lo que, digamos, antes se sostenía, ujú, eh, y que bueno, esa época ya terminó, de hablar del amor que puede sostener un hombre por una mujer, pero también de cómo una mujer puede decidir amar a un hombre, ujú, y dar pues eso tan
Aquí podríamos decir que entramos con melancolía al siglo XXI, Bueno, de la figura bella y hermosa del amor, sí, ujú, pero que pues, ha sido desplazado por cuestiones muy crudas, muy, esto que les decía, relaciones sexoafectivas, las nuevas masculinidades, la responsabilidad afectiva, y lo otro que no me acuerdo, ujú, pero que, pues, digamos que, por eso lo abro de esa manera, ¿y qué quieren las mujeres de hoy? Si esto es lo que proponen, sí, ujú, si esto sí. es lo que proponen, si esto es lo que abren, y que se juega a nivel eh, del lazo social, es decir, de la relación con el otro, Ujú. refiero al hombre, o con los hombres, ujú, y que tiene repercusiones mundiales, ¿no? Porque ahora todo está girando, incluso la ley, alrededor de estos puntos, ¿no? Ujú. Y son unos ejemplitos muy, Pero, pues muy concretitos, ajá, ujú, pero que cobran una dimensión. eso. Sí, de hecho sí, Misa, porque a mí me llevó el recorrido que hace ahorita usted haciendo la pregunta y sosteniendo la pregunta, introduciendo los conceptos, lo que estos conceptos, estas propuestas de las mujeres de hoy, me llevó a mí a formularme la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué quieren las mujeres de hoy cuando ya no demandan el amor? O sea, porque ya no está en su decir, ya no está en su palabra, pero por supuesto que no es nada más, cuando digo en su decir, tomarlo como algo de dientes para afuera, sino qué quieren las mujeres de hoy cuando ya no es hoy el amor aquello que demandan. Entonces, eh, me surge esta pregunta a partir de su recorrido, Misa, y yo sí quiero decir que no es en un sentido, no me viene en un sentido, digamos, de romantizar o de volver a la concepción romántica del ¿Cómo no? amor Confiese, o de la demanda. Bueno, sí, también hay una parte, que quiere sí, ese ok, amor, sí, quiere que vuelva ese gran amor. sí, sí, pero lo hago también al mismo tiempo, por lo que a mí me parece que genera como hueco, que genera como un vacío, en el sentido de que muchas de las propuestas de la mujer hoy, como ahorita nos lo señalaba, a mí me da la impresión que son prototípicamente más de orden masculino o que son inquietudes o son preguntas o demandas de orden masculino. Y entonces lo que la mujer introducía, pues que era este hueco de qué quieren y de no saber qué es lo que quiere, me parece que ahora se llena más con formas o formulaciones de tipo masculino. Y que entonces, al haberse dejado de lado la cuestión del amor, prototípicamente sí, como una bandera que la mujer enarbolaba, pues es cerrarle como que el espacio a la importancia que tiene el vacío, que tiene el amor como vacío mismo. Y lo digo en el sentido de que ese vacío es un llamado permanente a una creación, a la creación permanentemente. Entonces, del qué quieren las mujeres de hoy, con esto lo que quiero señalar es que es por excelencia, si decía hace un momento yo, ok, una pregunta que pudiera llamar nuevamente al hombre en su compromiso, pero sobre todo una pregunta a la mujer en su creación. Es decir, no como algo a responder desde las posiciones y los lugares típicamente masculinos, sino también a responder en ella y por ella, en ellas y por ellas. Porque en ese sentido me pareció muy, muy interesante ahorita que pusieron bueno, surgió, yo lo vi como ejemplos de, muy cercanos a nosotros, de Sandra Cuevas o Claudia Sheinbaum, este, a mí, qué buenos ejemplos ahorita, porque lo que Einar venía señalando, y luego usted menciona a Sandra Cuevas, me pareció genial. ¿Genial en qué sentido? En la posición de una mujer
con poder en el ejercicio del poder, pero a mí me parece muy alejada del reconocimiento de la ley, del respeto de la ley. En muchos momentos, en muchos decires por parte de Sandra Cuevas, muy alejada a esa cercanía, a ese... Oiga, pues es que lo cubrió todo de gris. Pues sí, sí, pero a lo que voy es que en eso deja ver que hay en esa mujer, más bien que no hay un reconocimiento por la ley. Y cosa diferente me parece en si ahora revisamos los efectos de gobernar la ciudad como lo hizo Sheinbaum, ahí sí veo algo diferente, porque de como el anterior Mancera, de cómo Mancera había vuelto a introducir como forma de vida en la ciudad en muchos aspectos un desconocimiento de la ley, una transgresión de la ley, lo que Sheinbaum reintroduce es nuevamente el lugar y la importancia que tiene la ley y el reconocimiento de la ley. Entonces, de inmediato me llevó a pensar ahorita la diferencia que puede haber en una mujer que reconoce la ley y en una que no. Sí. Y Sobre- ya, perdón, sí, sobre oiga, todo, híjoles, a mí me parece genial la pregunta de ¿qué quieren las mujeres de hoy? Dígame si es así. ¿Qué quieren las mujeres ujú, de hoy si ya no demandan ser amadas? ¿Algo así? Sí. Sí, me parece que no es cualquier pregunta, ¿no? Y que evidentemente no podemos responder, pero que es así, ¿no? Porque, a ver, trataba de imaginarme, mientras lo iba escuchando, trataba de imaginarme qué sucedía cuando las mujeres demandaban ser amadas, ¿no? Vamos a ese tiempo, si es que lo podemos poner así, un tiempo. Evidentemente, si no eran amadas, pues venía un dolor, venía una herida, ¿no? Ahorita voy a dejar a un lado eso, pero si ellas lograban ser amadas por un hombre, por los hijos, si lograban ser amadas, creo que ahí había por parte de ellas, díganme si me equivoco, había por parte de ellas un conceder, había un ceder, un abrirse, ¿no? Una disposición. Es Ujú. decir, porque de alguna manera, sabemos que no es garantía el amor, pero de alguna manera obtengo lo que anhelo y lo que espero, ser amada. Entonces, ahí creo que a ellas no las llevaba a una, ¿cómo nos lo dijo usted al inicio, Germán? A una repetición convulsiva, sino más bien a una disposición amorosa, ¿no? En donde ella podía participar desde un lugar, que era el lado del hogar, de la maternidad, al cuidado de los hijos, y había esa disposición. ¿Por qué? Porque se sabía amada. Una dulcificación. Una dulcificación, algo así. No sé, no quiero encajonarlo nada más en algo, pero había una disposición. Ajá, este, mm, y me parece muy interesante su planteamiento. Si ahora no demandan ser amadas, bueno, ¿qué diablos demandan? Me parece que ahí lo que usted va señalando muy bien es que se abre un vacío enorme para ellas, que no creo que algo las pueda de alguna manera atemperar independientemente de que estén ocupando lugares en lo social. No creo que eso se pueda atemperar y me parece que lo que a donde las lanzaría es una hipótesis, no estoy dando respuestas, es justamente a una situación compulsiva, a una situación de ferocidad, a una situación de sin límites y en eso me parece muy importante su planteamiento porque nos lleva también a preguntarnos que si ya no está esa demanda de amor, entonces, ¿a dónde las está lanzando? Y creo que aquí, ojalá, muchas mujeres escriban, si es que en algo pueden identificarse y decir, pues justamente qué quieren, ¿no? Hacia dónde las está llevando. Pero me parece Ujú. genial el planteamiento. Y ya que menciona ahorita Einar sobre que nos escriban sobre las participaciones, denme oportunidad, hagamos un breve paréntesis para dar lectura a participaciones que hemos tenido. En este caso, miren, les comento, son participaciones que nuestro público ha dejado a las emisiones
grabadas a las retransmisiones que hemos hecho en días pasados. Entonces, miren, el jueves de la semana anterior, cuando transmitimos el programa cuyo título fue ¿Es verdaderamente una alegría tener un padre? Participó nuestra radioescucha Elena Rapacchioli y dijo, es por ahí, por la falta de garantía, por donde se agitó la violencia inherente a todo ser humano. Y después dijo, lo de la empatía es una hipocresía, pero sí se puede respetar al otro en su singularidad. Menudo trabajo. Sí, sí, que no, que en ese tema recuerdo, si no mal recuerdo, perdón, la pregunta, se responde rápidamente, pues que sí, ¿no? Es una alegría tener un padre, ¿no? Sí. Pero, como, en esto que nos dice, si lo tomamos sin tiempo, si no necesariamente en la emisión dicha, como hay esta serie de términos que cubren lo que usted estaba proponiendo, Germán, soportar un no saber, no saber dar respuesta, por ejemplo, a la pregunta de hoy, para que pueda devenir, esperemos, en el mejor de los casos, un amor. Cuando se habla de empatía, ese término tan pues, extraño a veces, de ser empáticos con el otro, que recubre rápidamente que pues, de inicio no, como el otro pues, nos dificulta el reconocerlo porque pues, eso es diferente, radicalmente diferente a mí. Es decir, no me encuentro con mi propia imagen en el otro, ¿no? No puedo ser empático, pero la empatía recubre que yo pueda crear algo inédito si me quiero relacionar con el otro, si lo necesito, o si me atendió cuando somos, me refiero a la familia, ¿no? Si estuvo ahí o no estuvo ahí. Entonces, creo que la empatía es atroz cuando se plantea obligatorio. Bueno, eso Sí. me vino. Sí, luego el día de el martes, sí, la transmisión del programa sí, de la paternidad en el siglo XXI, hubo un comentario de Laura Alicia Rueda Rodríguez y dijo lo siguiente, podemos decir que la crueldad que existe en las escuelas, incluso asesinatos, sea la consecuencia de esta falta de autoridad del padre. Sí, pues también es falta de amor. Exacto, sí, es lo Yo diría, mismito que pensé, Misa. falta de amor, pero también de, híjole, con cuidado con lo que voy a decir, diría salvedades, con ciertas salvedades, pero forma parte de este pasaje de época en el que estamos viviendo y que hoy la doctora nos propone como título de ¿qué quieren las mujeres de hoy? Creo que forma parte, es decir, no es ajeno a ese programa. ¿Por qué? Porque la pregunta del título de hoy es lo que está movilizando el mundo. Creo que la formulación nuevamente de la pregunta es eh, poner en juego qué es lo que mueve a todo el mundo, todo, la economía, digamos, el lazo social, lo que ocurre en las escuelas, digamos, esto crudo y cruento bueno, que plantea la radio escucha, que me acuerdo que lo estaba usted comentando, ¿no, Hernán? Cuando hablaba de las escuelas y que la falta de autoridad hacía todo un desorden en las escuelas, pero también como los maestros cuando buscaban ser respaldados por las autoridades, pues las autoridades decían, estamos atados de manos porque la ley, el reglamento plantea X cosa, ¿no? Pero que no se resuelve por el lado del amor, es decir,
ya ni del amor, de bueno, pues cómo nos vamos a apoyar mutuamente para resolver este problema en concreto. Entonces, eh, bueno, y esto que digo no está ajeno de la participación de los hombres, ¿eh? Porque la pregunta es qué quieren las mujeres de hoy, pero creo que no es ajeno a que esté pues el hombre también involucrado, ¿no? Ujú. Sí, y muy al inicio de esta última participación, Misa, a mí me despertó algo muy similar, por eso dije, ay, exactamente pensé lo mismo. Cuando nuestra radioescucha, Laura Alicia, habla de la consecuencia, que vaya, que la crueldad que existe en las escuelas sea consecuencia de esta falta de autoridad del padre, también de forma inmediata pensé, y del amor, sobre todo, consecuencia de la falta del amor del padre en los niños, sin duda que nos hace mucha falta. Y lo Eh, hablaron la semana pasada, ¿no? Ujú, Yo escuchaba de la transmisión de la semana pasada cómo cuando hablaban de que, bueno, de los efectos en la clínica eh, y de cómo se ha gestado, cómo hay cambios radicales por el lugar que hoy ocupan el padre, y cómo en esta ausencia, en esta falta de identificarse, si lo seguí bien, ujú, pero también este vacío en relación a adjudicarle al padre un amor, ¿no? Ujú. ujú, Eh, Aunque muchas veces ni siquiera haya sido verdad, pero por el simple hecho de que anda por ahí un padre ausente o no, los hijos en general pueden decir, bueno, pues a lo mejor el amor está ahí, me refiero a ese lugar del padre, esté ausente o no. Y bueno, pues si mi madre me maltrata, pues muy probablemente en el otro exista el amor. Y bueno, aquí estoy jugando con las posibilidades, ¿no? No quiere decir que esto sea así en una generalidad, ujú, pero creo que en el fantaseo eh, infantil, en la ausencia de uno o del otro, porque también ahora no necesariamente del padre, ¿no? Pero en la ausencia de uno o del otro se puede fantasear en que pues, el otro es el que es depositario del amor. Me refiero a cuando se vive la crueldad de uno, ¿no? Sea del padre o de la madre. Ujú. Y digo porque lo he escuchado, ¿no? Bueno, este, cuando mi padre se ausentaba, pues yo pensaba que él, si regresaba, me iba a amar, o me iba a querer, o me iba a proteger, y viceversa. Por eso lo menciono de esta manera. Bueno, espero no haberlos enredado tanto. Denme oportunidad ahora de leer los comentarios que recibimos el día de hoy. Son dos. Primero, nuestra colega Patricia Aguilar López nos dice, a la fecha, las mujeres demandan ser amadas. Mm, sí, pero no aman. Es Ok. lo que es lo que ha trabajado duramente la doctora Silvia, ¿no? Y fueron Ujú, unas emisiones también bellísimas que les recomiendo que las busquen el público. No sé si lo recuerdan, colegas. ujú, Fue la doctora Silvia de, bueno, las mujeres no aman. Me parece que hace el título de la emisión. ujú. Porque Sí, lo creo dice que muy sí. bien aquí nuestra colega Patricia Aguilar. A la fecha las mujeres demandan ser amadas. Sí, pero no aman. Sí. Entonces viene muy bien con la pregunta. Pero la ¿Quieren observación las es muy mujeres de buena. hoy? Sí, la observación es muy buena por parte de nuestra colega porque por lo menos, bueno, no sé a Germán, él ahorita podrá decir, a mí sí muy rápidamente me lleva a, a regresarme, voy a decirlo así, a regresarme porque me dejé ir en el planteamiento el planteamiento de Germán, Ujú, ya no está eso, ¿no? Entonces yo le, le agradezco a a la doctora porque nos dicen, no, bueno, es que eso no se ha perdido, ¿no? Ujú. Quizás habría que plantear por qué en el caso de Germán lo planteó así y cuando yo lo escucho, en algo me hace eco que digo, claro, es decir, ¿qué es en lo que, ahorita lo voy a decir así,
en lo que en lo social o en lo imaginario se está presentando, Exacto. que uno se va en la finta de que ya no demandan ser amadas y que eso también me parece que, aunque sea a nivel de lo imaginario y de lo social, no es sin consecuencias. Pero bueno, yo le Ok. agradezco el señalamiento a Bueno, la doctora Aguilar. ahora bien, doctora Ina, ahorita lo que dice me permite decir lo siguiente. Cómo en apariencia ya no va a estar en esa línea de desear ser amadas, pero sí tener un estatus y tener un lugar. Entonces, aquí la posibilidad, justo con lo que venía pensando, es cómo en ese estatus o cómo para lograr ese estatus, el poder que van a adquirir va a ser incluso, así lo podía pensar, incluso sobre otra persona. Cómo para lograr ese estatus van a estar incluso sobre otra persona. Ahorita lo decían de esta alcaldesa que pintó toda la delegación de color gris, ¿no? Pero cómo no hay un tomar en cuenta a otra persona, sino es porque yo puedo y yo lo hago. Entonces, eso es algo de lo desconocido que en la mujer surge. Híjole, ahí ya me llevó a pensar, Oscar, en relación a la pregunta de hoy, esta doble situación, bueno, no esta doble, bueno, sí, dos puntos, que ahora el estatus, vía el estatus es posible, es decir, no tanto el amor, a lo mejor eso no interesa en el caso de las mujeres, ¿no? Realmente no, pero que ahora el estatus sí, y que el estatus sí es posible, ya no en una cuestión de representación, de teatralizar, de que, ay, voy a presentarme como candidata y puedo ganar. No, ahora sí. Es decir, ahora hay un acceso concreto al estatus y ¿Y poder, cómo? y Sí, lugares de poder. es No, que y no ese es como tanto, el cambio que se ha hecho. y De es el que, estatus ujú, de, perdón, adelante. ujú. Sí, perdón, es que recuerdo al lugar de la mujer de hierro, ¿no? Margaret Thatcher. Ujú. Entró representando, bueno, fuertemente una mujer inglesa, ujú, en la Cámara, ¿cuál Cámara? La de los Comunes, ¿no? Bueno, no recuerdo a qué partido pertenecía, perdón, si al Labour, no recuerdo cuál de los dos pertenecía, pero finalmente entró, ujú, y digamos, en los 90 ya entraban las mujeres, pero masculinizadas, y no es porque no sigan entrando de esa manera, pero ahora pueden entrar representando pues, el poder, perdón, sin necesidad de no necesariamente modifican, me refiero a masculinizarse, sino pueden entrar tal cual son a un estatus de poder y de poder político. Por eso hablé de Sandra Cuevas, ¿no? En, en, en lo que yo podría decir, bueno, es una locura modificar es decir, todo pintarlo de gris, o sea, quitar el color, no sé si se enteraron también, eh, bueno, locura no, espero que se entienda bien a lo que me refiero, eh, quitar los rótulos de los puestos Sí, son creaciones gráficas, ¿no? Hasta cierto punto artística y que eso se debate entre los diseñadores y artistas, de que los rótulos de los puestos de tortas, de quesadillas, pues es una creación original y única, todo de gris. De este parque que pintó todo de gris, que fue creado para que los habitantes tuvieran esta experiencia estética, principalmente los niños que se adentraran en el fondo, figura, en fin, todo lo pintó de gris. Ujú. O Lili Telles. No me hagan hablar de Lili Telles. Por fortuna, mira, Misa, por fortuna ya estamos sobre el tiempo, Pero ya ¿a qué te... me refiero con esta expresión? ¿No? De, bueno, ¿cómo nos impacta a los hombres? ¿No? Las representaciones femeninas, es decir, Sí, la representación, no me voy a lo concreto de quién es Lili Telles, nada de eso, sino cómo incluso, pues, bueno, el impacto es
escuchar hablar, es senadora todavía, ¿no? A la senadora Sí. Lili Telles es, bueno, impactante, ¿no? No así otras senadoras y otras mujeres en lugar del poder, que es, llegan a un estatus, bueno, están en ese estatus, en lo que yo decía de esta diferencia, bueno, amor no, estatus sí, y poder posible, concreto, y eso es, digamos, en la época que estamos viviendo, la gran, es decir, en un 50 y 50 y tal vez más, porque está la ley que impide que sean más hombres y más, o más mujeres, ¿no? Ujú. Pero que las mujeres están ya en el poder del país, Ujú. Cámara de Diputados, senadores, en las distintas cámaras de todos los estados. Entonces, Ocupando gobernaturas estatales también, la gobernadora de Quintana Roo, de Colima, y, hay muchas gobernadoras. y me voy a permitir la expresión, unas más en una representación eh, pudorosa de, de lo que pueden, pudorosa de una mujer. Ujú. Y no en esta pues, exaltación que también se ve, ¿no? De diría pues, la senadora Lili Telles, ¿no? Ujú. Que es estridente, Hijo, sí. por decirlo de alguna manera. No, y por decirlo menos, fue usted muy decente. Bueno, Pero Oscar iba a les... decir algo, ya no Ah, lo Sí, sí. puedo. lo interrumpí. Sí, cómo por medio del amor se alcanzaba a la mujer ese estatus, ya sea de madre con sus hijos, ya sea en el matrimonio como esposa, o sea, un lugar digno, y cómo se ha ido atacando tanto el lugar de la madre como el lugar del matrimonio en la relación de la mujer con el hombre. Y ahorita hay un empuje, bueno, ahorita porque es lo que está aconteciendo, pero ya ha ido en estos años cada vez más fuerte. En esa situación que el estatus va a ser el trabajo y el estatus va a ser el dinero. Y ya esa Ah, posibilidad, pues sí, sí, adelante, doctorina. no, es que lo interrumpo. A ver, ajá, Entonces ya ahora sí, ¿cuál es el lugar para el amor? Cuando en ciertos hombres decía, hay un amor por, en ciertos hombres que desempeñan algún cargo, hay un amor por mi trabajo, hay un amor por esto, hay un amor por el otro. O sea, cómo llevar ese amor, independientemente de la pareja o a los hijos, a cualquier sector de la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo se va a vivir un estatus o se va a vivir ese empuje sin amor? Mm, sí, a ujú. mí lo que me hizo pensar, Oscar, cuando usted planteó que ahora por medio del estatus, o bueno, no sé si dijo ahora, pero cuando lo planteó por medio del estatus, lo que me hizo pensar muy rápidamente es que más bien que la mujer extiende su dominio ahora, es decir, ya no es únicamente a nivel del hogar con los hijos, sino lo que ella ha ejercido a través de los hijos, ahora lo lleva vía el estatus, por eso lo pensé así, vía el estatus social, porque creo que se refería a eso, ¿no? Es social, en lo social, su dominio lo lleva ahora a lo social, es decir, amplía su dominio, lo saca del hogar, vamos a decirlo así, del lado privado y lo lleva al escenario público. Y si bien, con lo que ahorita usted está diciendo del amor, si bien en el hogar no había garantía del amor, que es lo que Misa señala muy rápido, ¿no? Pero sí, pero no aman, Ujú. este, porque tenían un dominio o tienen un dominio sobre los hijos, pero no necesariamente ahí los aman, ¿no? Eso lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y eso no deja de estar ahí. Creo que al extender este dominio al campo social, tampoco hay garantía de un amor, simplemente lo han extendido, pero sigue estando la pregunta bueno, no la pregunta, sigue estando la cuestión de, ¿es sin amor? Ujú. Sí. Pues estamos ya sobre el término de la emisión del día de hoy y doy lectura al último mensaje que recibimos por parte de nuestra compañera Sonia Vargas.
que nos dice, yo sí quiero amor. Es verdad, me ha costado mucho hacer demandas de amor, aún más hacerme amar. En una ocasión, un hombre me dijo que yo idealizaba el amor. Ese hombre sentía por mí una estima y le gustaba, pero no me amaba. Es que el amor se siente. Saludos, doctores. Ay, yo sí quiero amor también. No, gracias al comentario de Sonia. Ujú. Que creo que cuesta mucho hacer demandas de amor. Ujú. O incluso, creo que también no es cualquier cosa sentirse demandado en términos amorosos, diría yo. Es decir, que lo demanden a uno amorosamente es también, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Ujú. Y que en el caso sí del lazo social, pero sobre todo cuando un hombre es llamado amorosamente por una mujer, pues primero uno no sabe qué hacer, obviamente, ¿no? Ya que se recoge así su ropita que se le cayó, ajá, pues digamos, hace todo, si responde al llamado, creo que es una de las experiencias más bellas que puede ocurrir, ¿no? Ujú. Lo que puede devenir de ahí. Pero, y creo que es otro de lo que usted hablaba, Germán, creo que otra de las experiencias más cruentas es, pues, no haber sido nunca, ujú, o que no aparezca el llamado amoroso, ¿no? Eso sí, también creo que más de la época, diría. Ujú. Pero a ver, ¿quién quiere amor? Exacto. Aquí, colegas presentes, incluyendo a Mayra, que está ahí ya Levante la listísima mano, para dar término su a la emisión. dedito arriba. Pues muy bien, terminamos el día de hoy y como lo decía al inicio, terminamos también con nuestras transmisiones en vivo este mes de junio. Nos reuniremos de vuelta en vivo la próxima semana, ya en los primeros días de julio, esperando, por supuesto, hacer crecer esta conversación. Sin duda que este tema o cualquier otro con el que la doctora Heiser de continuo nos sorprende, nos dará siempre para animar la creación en esta conversación. Entonces, pues, sigan en contacto con nosotros, háganos llegar sus mensajes, comuníquense al centro de investigación y bueno, pues, continuaremos acá, en su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.